Vamos a continuar con la actualidad en los mercados. Gracias por seguir con nosotros aquí en Bloomberg Televisión. Vamos a fijarnos ahora en el panorama financiero internacional y en todo lo que está ocurriendo a lo largo de los últimos días, las últimas semanas. Lo vamos a hacer, como siempre, con la ayuda de los expertos, hoy desde una perspectiva distinta. Tenemos con nosotros a don Jesús Huerta de Soto, catedrático de Economía Política de la Universidad Rey Juan Carlos I. Señor Huerta, gracias por estar con nosotros. Muchas gracias a ustedes. Bueno, vamos a comenzar hablando de lo que está pasando en los mercados y en las bolsas. ¿Qué es lo que están descontando los mercados en estos momentos después de una serie de caídas importantes cuando todos los elementos que permitirían hablar de final de la situación de crisis financiera están ya sobre la mesa? Bien, yo creo que efectivamente se ha hecho ya el salvamento de las instituciones financieras y ahora los mercados descuentan la inevitable recesión económica. Es decir, durante los años pasados se han cometido de forma masiva muchos errores de inversión impulsados por la expansión crediticia, es decir, los préstamos a bajos tipos de interés que orquestaron los bancos centrales, y ahora pues hay que hacer los deberes, es decir, hay que descubrir primero dónde están esos errores de inversión. Por ejemplo, en el ámbito español, ese millón, entre otros, de casas que se han construido y no encuentran comprador, y reestructurar esas empresas. Y eso exige pues hacer los deberes y lleva tiempo, ¿eh? Hay que despedir trabajadores, devolver préstamos, buscar cuáles son las líneas realmente que producen beneficios, y, o sea, lo que es una recesión económica. ¿Ha fallado el mercado o en qué ha fallado el mercado? Bueno, esto se escucha muy a menudo y en realidad no es así. Vamos a ver, el mercado financiero es uno de los mercados más intervenidos que hay. Hagamos una pequeña recapitulación. Para empezar, el dinero es un dinero que en su momento fue nacionalizado por el Estado, es un dinero público. Luego hay un órgano de planificación central, que son los bancos centrales, que determinan en cada momento la masa monetaria e incluso que fijan manu militari, es decir, por decreto, el tipo de interés, que es un precio esencial que debía de fijar el mercado libre. Y además los bancos privados operan, luego lo haremos si tenemos tiempo, con un coeficiente de reserva fraccionaria, es decir, con un privilegio para actuar sin tener el 100% de los depósitos a la vista. Bueno, si esto es un mercado libre, pues que venga Dios y lo vea, ¿eh? Esto es un mercado altamente intervenido. Lo que ha fallado ahora, se pone de manifiesto, es la intervención del Estado, concretamente los bancos centrales, que permitieron durante un periodo muy prolongado una expansión crediticia a bajísimos tipos de interés. Pues es a ellos a los que hay que pedir las responsabilidades de lo que está sucediendo ahora. ¿A qué se debe, por tanto, en este momento en particular la contracción crediticia? ¿Hemos hecho el viaje de vuelta del péndulo? Bueno, bien, esto en teoría económica es fácil de explicar, pero muy sintéticamente sucede lo siguiente. Los bancos, para que lo sepan los telespectadores, la masa monetaria solo está plasmada en efectivo en torno al 10% en todo el mundo occidental. Las otras 9 décimas partes son simplemente virtuales, son asientos contables, lo que equivale a los depósitos. Entonces, lo que ha sucedido en el proceso de expansión crediticia de los pasados años es que se han concedido créditos cuyo colateral eran los depósitos, esos créditos se han invertido mal y ahora se descubre que esas inversiones son erróneas y por tanto los préstamos concedidos por los bancos valen mucho menos de lo que ellos pensaban. Consecuencia, el activo de los bancos se contrae, pero el pasivo, que es el depósito, pues sigue siendo lo mismo. Claro. Los bancos se encuentran en una situación de insolvencia y es el problema de la crisis financiera. ¿Y cómo reaccionan? Pues contrayendo, dejando de conceder préstamos, tratando de sanear sus balances ante el crecimiento de la morosidad. Luego, inevitablemente, a un proceso de expansión crediticia y bajos tipos de interés, tarde o temprano se revierte en forma de un proceso de contracción crediticia, que es el anuncio de la recesión económica. En una economía el dinero es como el carbón en una locomotora. Mientras haya presión y haya carbón, la locomotora va a seguir avanzando, pero sin dinero la economía se para. Pierde presión y se para. ¿Estamos, por tanto, ante una recesión de manera inevitable? Vamos a ver, cuidado que hay muchos economistas que en el pasado han caído en la ficción de pensar que el crecimiento de la masa monetaria era necesario para que la economía vaya bien. Todo lo contrario. Una economía de mercado necesita una cantidad de dinero estable. Y en entornos de crecimiento de la productividad esto se materializa, como se producen más bienes y servicios, en que el precio unitario de los bienes y servicios tiende a bajar suavemente. Cuando se inyecta dinero, se induce, en forma de créditos, se envía el mensaje a los empresarios de que deben de invertir más, como si el ahorro real de la sociedad hubiera crecido. Si tal cosa no sucede, y el origen de los créditos está en simplemente una expansión artificial de los mismos, entonces el aumento monetario es contraproducente. Es como la borrachera, que cuando vas a una fiesta, que te sientes al principio muy bien, pero luego inexorablemente se revierte en forma de resaca. Y ahora lo que está haciendo el mercado es descubrir
concretamente en qué sectores se han cometido errores de inversión y empieza a tratar de reajustar, reestructurar esos errores. En España se ha apuntado claramente hacia el sector de la construcción como protagonista de este ciclo y responsable en parte de lo que ha ocurrido después. ¿Por qué? Bueno, hay que remontarse a la última, digamos, mini recesión del 2001, porque se cerró en falso. Es decir, por una serie de razones, sobre todo el ataque al World Trade Center, etcétera, Greenspan no dejó que la economía se reajustara entonces y reaccionó al comienzo de la crisis inyectando muchísimo más crédito, dinero y en consonancia al resto de los bancos del mundo. Entonces, sufrieron entonces las tecnológicas, recordarán todos los espectadores, y lo que ha sucedido es que el testigo en la especulación, en la burbuja irracional, lo tomaron el sector inmobiliario, las promotoras inmobiliarias y la construcción. ¿Qué es lo que pueden hacer ahora los bancos centrales y las autoridades para solucionar los problemas? Bueno, vamos a ver, ahora digamos que hay un problema a corto plazo, que es que no se desmorone el sistema financiero. Todo el sistema financiero moderno tiene su origen en las leyes de Peel, la ley de Peel de 1844 en Inglaterra, que para evitar esto exigió un coeficiente de caja del 100% para la emisión de papel moneda. Entonces los banqueros podían emitir billetes de papel libremente, ¿no? Pero se les olvidó, porque entonces no tenían muy claro, exigir lo mismo para los depósitos. No tenían muy claro entonces que los depósitos es igual que papel moneda, forman parte también de la masa monetaria. Entonces, ¿qué sucedió? Pues que los banqueros siguieron expandiendo el crédito regularmente, pero en forma de depósitos. Entonces se desprestigió la ley de Peel, aunque iba bien orientada, y la lógica pues, de los acontecimientos fue muy clara. Como había que salvar a los banqueros en la época de crisis, el Banco de Inglaterra pues, tuvo que nacionalizar la moneda. La única manera de crear dinero de la nada era sustituir el oro por libras de papel, y así hasta hoy, ¿no? Donde tenemos un banco central que es inevitable como prestamista de última instancia, porque todo el sistema, al basarse en la reserva fraccionaria, como los depósitos no están, digamos, no existe el colateral en forma de dinero, pues necesita siempre un prestamista de última instancia que garantice la supervivencia del sistema cuando vienen estas crisis. Nos quedan aproximadamente 3 minutos y me gustaría dedicar cada uno de ellos a la evaluación de los distintos planes de salvamento que hemos visto hasta el momento, ¿no? El primero, el norteamericano, después hemos visto el del Reino Unido y también esa partida presupuestaria que se va a destinar al sistema financiero español. ¿Cómo evalúa cada uno de ellos? Bueno, no nos hace falta 3 minutos. En un momento de crisis financiera en la que la confianza se quiebra y puede desmoronarse todo el sistema, pues hay 3 posibilidades. Una, la norteamericana, que es comprar los activos llamados eufemísticamente ilíquidos o intoxicados. En realidad quiere decir que no valen nada o valen muy poco, ¿no? Esto tiene muchos problemas porque ¿a qué precio? ¿Y qué precio vas a pagar a unas instituciones y qué precio vas a pagar a otras? ¿O por qué Merrill Lynch, que saneó su balance haciendo un write-off del 80% en relación con las titulaciones hipotecarias antes de venderse al Bank of America, y a lo mejor ahora resulta que ve que un colega le compran los activos a un precio más alto? Es una injusticia tremenda. Yo veo que esto es un semillero de conflictos y además puede no llegar a solucionar definitivamente los problemas. La segunda alternativa pues es la que han hecho en Inglaterra o recientemente en Holanda con ABN, es decir, ¿por qué nos vamos a quedar solo con lo malo? Vamos a quedarnos con lo malo y lo bueno, es decir, nacionalizamos el banco y desde dentro lo saneamos y luego lo volvemos a vender. Y luego está la tercera, que a mí me parece la más efectiva a corto plazo, que es simplemente que los bancos centrales y los gobiernos digan garantizamos el 100% de los depósitos, que supongo que es lo que terminarán haciendo todos los países europeos. Si España no lo ha hecho todavía, quizás sea para no crear una sensación excesiva de crisis, Estamos ante o en puertas de una recesión, pero ¿esta recesión es final de un proceso o es el principio de otro? Eso es muy importante. Bueno, las recesiones, en términos de teoría económica, significan el comienzo de la recuperación, porque quiere decir que el mercado ya ha descubierto los errores cometidos antes y se pone manos a la obra de ver cuáles son los precios reales de los activos que se han producido por error, y una vez que esos activos bajan de precio, ya se generan las oportunidades de ganancia para que los empresarios vuelvan a invertir. Luego, de alguna manera, un mensaje de optimismo es que aunque empiece la etapa dura, pues significa que va por el buen camino el mercado de descubrir los errores cometidos. Pero lamentablemente hay un problema subyacente de diseño institucional, y es que una vez que hayamos hecho el esfuerzo, dentro de 1 año o 2, es muy posible que volvamos a las andadas, como ha sucedido en los otros ciclos desde hace 150 años, con una nueva expansión crediticia, etc. Luego haría falta una reforma profunda del sistema financiero para que esto no se vuelva a producir. Y si quiere le puedo hacer un resumen muy breve. Pues creo que no nos va a quedar tiempo porque estamos a punto de terminar. En cualquier caso, don Jesús Huerta de Soto, catedrático de Economía Política de la Universidad Rey Juan Carlos, muchas gracias por haber estado hoy con nosotros. La situación, desde luego, es delicada, pero creo que con la explicación que nos ha dado tenemos ahora un panorama bastante más claro de la situación. Gracias de nuevo por haber estado con nosotros. Muchas gracias a todos. Muchas gracias.